Analicemos entonces el caso número 2, cuando se transmiten varios símbolos. Caso 2 con BPSK como modulación, igual como lo hicimos para ejemplificar el caso número 1, y varios símbolos. Tengo también acá preparado la lámina para facilitar un poco el dibujo. Tenemos, igual que en el ejemplo del caso 1, 3 símbolos: más raíz de bit, menos raíz de bit, más raíz de bit. Tenemos la respuesta al impulso retardada y truncada del canal de pasabanda plana, pasabanda casi plana, porque el truncado lo que genera es un poquito de ripple en la pasabanda. Vamos a asumir de que el receptor sigue teniendo un filtro adaptado, por eso es que resulta una señal de pulso recibido que no es ideal, tal como ya habíamos analizado tiempo atrás acá, al mirar el pulso recibido en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Y por lo tanto, se genera para este pulso exactamente el pulso recibido que hemos analizado acá en la cápsula anterior, este pulso. Pero por supuesto, si se transmite t segundos después y un pulso de cabeza, resulta exactamente lo mismo t segundos después y de cabeza, y 2 después y de pie ocurre lo mismo que acá, pero 2t segundos después. Y vamos a escribir en este caso también nuestra fórmula de señal recibida, enfocándonos en nuevamente Y1 check, vale decir en naranjo la muestra que se toma en este instante de acá. Noten que el retardo inicial, tau 0, es mayor en este caso, y este instante de aquí corresponde a la parte más abultada, tal vez al lóbulo principal del pulso recibido correspondiente al segundo símbolo. Entonces, esta muestra corresponde a Y1, que es igual a S sub I sub 1, lo que se transmitió como símbolo 1, vale decir esto de acá, se transmitió menos raíz de E bit, multiplicado por X0, check, que sabemos que lo estamos imponiendo igual a 1, más una suma de n igual menos infinito a infinito, con n distinto de 1, de S sub I sub n check, X sub m menos n, y m vale 1 para el ejemplo que nos interesa. Aquí m vale 1. Entonces es X sub 1 menos n check, y estamos nuevamente ignorando el ruido. Entonces, la muestra que se toma acá, veamos qué valor tiene. Tiene un valor que sale de acá, que es menos raíz de bit, que por construcción hemos hecho el pulso tal que este valor de acá valga
menos raíz de EBIT, este valor de aquí vale más raíz de EBIT. Entonces, y a eso se le suma, voy a marcar esa muestra con rojo, ahí está, y voy a conectar esa muestra con este término de acá, y a eso se le suma la muestra que se toma en este instante de acá, en el mismo instante de esta señal de acá, por superposición, que la voy a destacar en celeste. Eso es un sumando de la suma, y también se le agrega la muestra obtenida del pulso recibido para el segundo símbolo transmitido en este instante de acá, y se lo voy a destacar en color rosado. Y puesto en términos de fórmula, es el símbolo que se transmitió en el instante 0, check, multiplicado por el valor de x1, check. x1 es este valor de acá del pulso recibido, concretamente este valor de acá del pulso recibido, que en este ejemplo se ilustra como un valor negativo, y en este mismo ejemplo este valor negativo corresponde a un pulso de más raíz de EBIT. Entonces esto perfectamente puede ser un número negativo, tal vez pequeño, porque si x1 check es pequeño, es un número negativo pequeño, pero es distinto de 0. Y se le suma S sub i sub 2 check, que es este símbolo transmitido que se pondera por este valor que tiene su pulso recibido en el instante de muestreo, y ese valor es x sub menos 1 check, que también es un valor distinto de 0. Entonces acá en rosado tenemos ese valor, y en celeste el valor de esa muestra es ese otro sumando, y por supuesto que ambos juntos son el origen de la interferencia intersimbólica, que no es igual a 0. Entonces, la muestra de interés ya no ocurre como en el caso 1, que tiene exclusivamente energía del pulso recibido del símbolo de interés, sino que también tiene energía de los pulsos recibidos de un símbolo anterior que todavía están en salida, y energía de un pulso que ya ha comenzado a llegar, pero que todavía no ha presentado la totalidad de su energía. Así, entonces, la interferencia intersimbólica es energía de símbolos pasados y de símbolos futuros que aún están o ya están presentes en el instante de muestreo del símbolo actual, que ya están presentes en la muestra que se toma del símbolo de interés. Esa es la esencia de la interferencia intersimbólica. Estos casos se pueden extender y los vamos a extender a casos más complejos, pero en esencia siempre es exactamente la misma mecánica, siempre es exactamente el mismo fenómeno.